Muy buenos días, hermanos y hermanas aquí presentes y los que están por llegar. Esta es la palabra del Señor que me entregó en momentos que ya son finales de mi semestre o cosas que puede pasarle a cualquiera de los aquí presentes que tienen incertidumbre con lo que está por venir. Y como yo lo vi, es que nos anima a seguir adelante, no tener miedo, porque el Señor está con nosotros. El versículo es Deuteronomio, del capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y quiero que nos pongamos a pensar un poquito con la última vez que Dios nos puso a prueba y no nos dejó, porque es un camino que Él ya tiene listo para nosotros y uno lo tiene que recorrer sin miedo y sin incertidumbre, como lo dice aquí. Así que quiero que cierren los ojos y pensemos un poquito en esa última vez y además le agradezcamos. Muchas gracias, Señor, por no dejarme solo, acompañarnos y bendecirnos con cada oportunidad que nos das en esta vida. Que agradezcamos por cada alimento que nos das día a día, las manos que las cocinan, por despertarnos cada día con ánimos de venir aquí, con ánimos de agradecerte, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por llevarme hasta aquí, porque la vida es muy sensible y frágil. Y pedir por aquellos que están enfermos, que no les pase nada, que mejoren, Señor. Y esa es mi alabanza. Amén, Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Leo. Le damos gracias a nuestro Padre por usar a nuestro hermano Leo para bendecirnos, para ministrarnos esta palabra hermosa, de verdad. Es una gran bendición, porque cuando uno escucha la palabra de Dios, uno es edificado. En medio de la tormenta, el único que hace que tengamos paz es nuestro Padre por medio de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que viene a nosotros y nos llena de ese poder, nos llena de esa capacidad para poder seguir adelante. Así que vamos a estar continuando con nuestra serie de mensajes, el propósito de la iglesia, parte 2. Esta vez vamos a ver los primeros pasos de la iglesia, los primeros pasos de la iglesia. Y para esto podemos ver que en Hechos capítulo 2, verso 41, que fue lo que estuvimos viendo el culto pasado, en el mensaje pasado, se convirtieron 3,000 personas después de que el apóstol Pedro comenzó a predicar con denuedo, comenzó a predicar con autoridad, pero era la autoridad que el Espíritu Santo había puesto sobre él. Después, desde Hechos 2:41 a Hechos 4:4 suceden muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque en el libro de Hechos capítulo 2, capítulo 3, en el verso capítulo 3 dice que Pablo y Juan se levantaron a la hora novena, a la hora de la oración, a la iglesia, fueron al templo, se levantaron y fueron al templo para orar, para dar gracia. Entonces vemos allí que cuando ellos iban caminando hacia el templo que se llama La Hermosa, había un cojo que estaba ahí de nacimiento, un cojo que lo cargaban las personas y ponían allí en el templo para que pidiera limosna. Entonces este cojo estaba allí y venía caminando Pedro y Juan, y aquel cojo se les queda viendo a Pedro y Juan, y Pedro le fija la mirada al cojo y le dice: ponme atención, mírame, no tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Y en ese momento ese cojo lo tomó él por sus manos y le dice: en el nombre de Jesús el Señor, levántate.
En el nombre de Jesús de Nazaret, del Señor, levántate. Y dice que lo tomaron por las manos y ese cojo se levantó. ¿Qué le quiero decir? Todo lo que ocurrió después que el Espíritu Santo llegó sobre la vida de los apóstoles, y no solamente de Pedro, sino de los 120 que estaban allí. Comenzaron a manifestarse milagros en la iglesia, pero ellos iban al templo a adorar. Y dice que este hombre fue levantado. Muchas veces nos encontramos con personas que están como ese cojo, que ponen la mirada en la plata que puedan recibir, porque ese cojo dice que estaba viendo a Pedro y a Juan para ver si les daba alguna limosna, alguna plata, algún dinero. Pero Pedro le contesta: no tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El poder del Espíritu Santo, el nombre del Señor Jesús. Ese mismo poder, ese mismo nombre lo tenemos cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Y qué nos quiere decir eso? Que nosotros podemos, cuando encontramos alguna persona espiritualmente lisiada, espiritualmente postrada, levantarlos en el nombre del Señor Jesús, porque tenemos la autoridad y el poder. Pero tenemos que creerlo. Y no solamente eso, sino que después de eso, Pedro, cuando la gente vio el milagro que se manifestó, estaban atónitas, sorprendidas y con miedo, porque veían a un hombre que estaba cojo durante toda su vida, que por la palabra que Pedro declaró fue sano. Ahora Pedro les dice a las multitudes que estaban allí: no pongan su mirada en mí, no crean que fue mi poder, que fuimos nosotros que hicimos algo aquí. No, fue aquel Jesús que ustedes crucificaron. Y qué maravilloso. ¿Se acuerdan que el domingo pasado predicábamos que Pedro les predicó a ellos, cuando llegó el Espíritu Santo, de aquel Jesús que habían crucificado, que ellos habían matado? Bueno, repitió el mismo mensaje en esta ocasión y les dice: hermanos, ustedes todos, hermanos judíos, ustedes, aquel Jesús, aquel que ustedes crucificaron, aquel a que ustedes pidieron que se le entregara un asesino, que pidieron a Barrabás que fuera libre y no a Jesús, a ese que Dios levantó de los muertos, a ese que está a la diestra y resucitó por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Él y por el poder de Él y por la gracia de Dios, es que este hombre ha sido sano. O sea, Pedro repite nuevamente el mismo mensaje. ¿Y sabe qué produjo ese mensaje? Nuevamente arrepentimiento. Y en el mensaje anterior se convirtieron 3,000, y en este mensaje se convirtieron 5,000. ¿Cuánto tendría la iglesia ya? 3,000 más 5,000, matemática, estamos hablando de 8,000. Pero eso eran 8,000 de los que se podían contar, pero sabemos que iban más. Entonces, haciendo esta introducción, la iglesia comenzó a crecer, fue creciendo, y la iglesia se comenzó a ordenar en Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, que eso es lo que vamos a leer. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Mira lo que dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Busquen, pues, hermanos de entre ustedes, y 7 varones de buen testimonio, y mira el requisito: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando,
les impusieron las manos y crecía, este es el verso clave, el 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El título de este mensaje, según la palabra de Dios, dice elección de 7 diáconos. Elección de 7 diáconos. Vemos aquí, según lo que vamos a analizar, 1, el crecimiento dentro de la iglesia. Igual, murmuración. Ese es el resultado del crecimiento dentro de la iglesia, porque aquí lo vemos en la iglesia primitiva. ¿Qué pasó? Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 6 verso 1 al 2. Dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok, comenzó a crecer la iglesia. Cuando la iglesia comienza a crecer y comienza a añadirse almas a la iglesia, va a comenzar a haber una murmuración. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó la murmuración? Porque comenzó a repartirse de mal manera las cosas que iban trayendo y ponían a pie de los apóstoles. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo, en el mensaje anterior, que mucha gente vendía sus propiedades y la traían a los apóstoles para repartirlas entre todos y comían el pan con alegría, con gozo? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué pasó? Que como la iglesia comenzó a crecer, y estas son cosas que nos enseñan a nosotros como iglesia, esta iglesia cuando vaya, para no cometer esos errores, por eso estamos viendo el propósito de la iglesia. La iglesia comenzó a crecer y no habían dispuesto todavía los diáconos. Ya tenían 9,000 personas. 9,000 personas. Imagínense cómo atender a la viuda. Y no eran solo judíos, sino que los que estaban murmurando eran los griegos. Y los griegos murmuraban que los judíos no se preocupaban de las viudas de ellos para darle la comida. Entonces, al llegar esta información a los apóstoles, mira lo que pasa en el verso 2 del capítulo 6. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. O sea, el trabajo de los apóstoles no era servir a la mesa a las viudas, no era servir a la mesa a las personas. Para eso tenía que escogerse diáconos, porque el título de esta palabra arriba dice la selección de los 7 diáconos. Entonces, allí ellos proponen, vamos a buscar a 7 varones llenos de sabiduría, llenos de fe y del Espíritu Santo para dirigir esta parte de la iglesia. Esto nos enseña que la iglesia nunca va a poder ser dirigida y administrada por un solo hombre. No puede. ¿Por qué? Porque los apóstoles no podían dejar la palabra que Dios tenían, la oración y la palabra, que fue a lo que fueron llamados para servir a la mesa. Eso significa que dentro de nuestra iglesia va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que escoger hombres y mujeres, asimismo, cuando vaya creciendo, para que se encarguen de las necesidades de los hermanos, de las necesidades de las personas, de las viudas, de los huérfanos. Entonces, nosotros vemos esto y vemos esto que sucedió en la iglesia, en la primera iglesia o la iglesia primitiva, o como habla de la primera iglesia, y vamos entendiendo el propósito de la iglesia hoy en día para no cometer estos errores. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que la murmuración entre por falta de hombres y mujeres sabios que puedan administrar esa área. Ahora, vemos también en el punto 2 que ser una iglesia ordenada es el modelo a seguir. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir, según el verso 3 al 16. Porque si vemos al 3 al 16 dice, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Aquí dice a 7 varones, porque sabemos que la cultura judía en ese entonces no se tomaba muy en cuenta a las mujeres, pero nosotros tenemos que tomar en varones y mujeres, y no tienen que ser 7 exclusivamente. Ese fue el número que pusieron ellos aquí, sino que hay que tomar a los que sean necesarios, que tengan el llamado para servir como diáconos o diáconas o diaconisa, como dice también en la Biblia.
para poder servir, porque ese es un llamado. Tienes que tener el ministerio del servicio, de poder servir, que no te cargue y no te pese. Dice: y llenos de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, junto a todos los demás que menciona la palabra. Entonces, nosotros tenemos que descubrir dentro de la iglesia, por medio del Espíritu Santo, cuál es el llamado que tenemos. Porque no todos tienen el llamado a predicar, no todos tienen el llamado a enseñar, no todos tienen el llamado a servir. Hay muchas personas que, como dice la palabra, somos un cuerpo, pero con muchos miembros, y que cada miembro tiene una función dentro del cuerpo. No todos somos boca, ni oreja, ni nariz, ni mano, ni pie, decía el apóstol Pablo. Entonces, cada uno en este cuerpo que es la iglesia, de cual estuvimos hablando, que la cabeza es el Señor Jesucristo, necesitamos funcionar para funcionar bien. Le hago una pregunta: ¿usted cree que yo pudiera estar aquí tranquilo si me faltara una pierna? No. ¿Cómo les predicaría a ustedes si no tuviera boca? Ahora, ¿cómo escucharían ustedes el mensaje si no tuvieran oído? Entonces, asimismo, Dios le da la capacidad a uno de hacer algo, le da la capacidad a otro de hacer otras cosas, y en eso va repartiendo dentro de la iglesia los dones y talentos. ¿Pero quién? El Espíritu Santo, como Él quiere. Ahora, el punto 3, el resultado del crecimiento de la iglesia. Después de tener crecimiento y ser una iglesia ordenada, vamos a ver el resultado del crecimiento de la iglesia del Señor, según este mismo capítulo, el verso 7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, hay otra versión que decía: muchos de los sacerdotes creían en la fe. Esto es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque nosotros estamos viendo allí que las personas iban creciendo espiritualmente según escuchaban la palabra. Las personas iban desarrollando capacidades, porque la palabra de Dios comenzaba a añadir lo que tenían que ser salvos. La palabra de Dios comenzaba a darle entendimiento a las personas, sabiduría a las personas. ¿Para qué? Para poder ser parte del cuerpo de Cristo, el Señor, ser la iglesia. Entonces ya cada uno comenzó a entender cuál era mi propósito dentro de la iglesia. El propósito dentro de la iglesia de nosotros no es solamente venir a sentarnos y escuchar la palabra. En algún momento usted va a tener la oportunidad de manifestar el propósito suyo dentro de la iglesia. Quizás el propósito de la hermana Rosa sea que alguna vecina, alguna persona se acerque afligida y ella pueda orar por esa persona y traer sanidad, liberación, paz, consuelo. Y allí descubre que tiene ese don de la oración por las demás personas. Y dirá la hermana Rosa: ¿sabe qué? Cada vez que yo oro por una persona, Dios lo consuela, lo bendice. ¿Y sabe qué? Me vienen a buscar para orar por ellos. Y yo que estoy aquí y no pido orar por nadie, pero el Espíritu Santo sabe que puede y usa a la hermana Rosa. En algún momento el hermano Miguel también, quizás hablando con algún amigo, y le cuenta: hoy que estoy lleno de problemas y tengo esto, y el hermano Miguel le dirá: bueno, ¿sabes qué? El que me ayudó a mí con mis problemas se llama el Señor Jesucristo. Búscalo a Él. Y se vuelve, sin darse cuenta, en un evangelista. Porque ser evangelista no es andar en una tarima con micrófono y con grandes multitudes. Acuérdense que Jesús mandó de 2 en 2 a los discípulos en la misión para predicar el evangelio. Entonces, usted no necesita una gran multitud. Usted puede encontrar a una persona afligida y le habla de la palabra de Dios. Y asimismo la hermana Alejandra, y asimismo el hermano Leonardo, que nos bendijo. Mira cómo lo usó el Espíritu Santo para hacer la oración de apertura del culto, para dar un mensaje de exhortación que nos llegó a nosotros. Porque ¿sabe qué? Leo no estaba confiando en sus capacidades, no era él,
sino que él puso su confianza en el Señor y en el Espíritu Santo. Y dice, yo lo puedo hacer porque yo recibí poder. Yo declaré y confesé al Señor como mi Señor el domingo pasado. Entonces Él me va a ayudar, Él me va a guiar, y lo hizo. Y así va descubriendo. Después, cuando uno va leyendo, la hermana Lorena también se va a ir preparando en el canto. Quizás ella descubre, dice, soy buena para cantar, soy buena para adorar. El día de mañana que tengamos un ministerio de alabanza, un coro aquí, la hermana va a decir, ese es mi llamado, poder bendecir a la iglesia con el canto. Ese es mi propósito. Y de eso se trata la iglesia, de descubrir el propósito de uno. ¿Y sabe qué? Aplicarlo, ejecutarlo, ponerlo a funcionar, porque eso se va a convertir en tus talentos. ¿Y qué habla la Biblia de los talentos? Que el Señor Jesús entrega talento, pero Él quiere ver también que esos talentos se multipliquen, porque cuando Él te va a pedir cuenta por esos talentos, Él te quiere llamar buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a avanzar para ir rápido. Esto es interesante. ¿Quién toma la decisión en la iglesia? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién es el que toma la decisión en la iglesia? Muchas personas dirían el pastor, pero no es así. No es así, porque bíblicamente no dice que el pastor tiene que tomar la decisión en la iglesia. Vamos a verlo del punto bíblico. El Espíritu Santo es quien da las órdenes y toma la decisión en la iglesia. Él es el que toma la decisión en la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a Hechos capítulo 13, verso 2. Hechos capítulo 13, verso 2. Dice la palabra, el Espíritu Santo es quien habla en la iglesia. Que me use a mí, que usa al hermano Leo, que usa a la hermana Alejandra, que pueda usar a la hermana Lorena, a la hermana Rosa, al hermano Miguel en algún momento para hablarle a alguna persona. Es la voz del Espíritu Santo que te está usando para hablar. Pero cuando hablamos sujeto al Espíritu Santo, miren lo que dice Hechos capítulo 13, verso 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Si el Espíritu Santo no toma la decisión, entonces esta palabra no debería estar allí. Pero si esta palabra dice que estaban los 12 allí, cuando dice ministrando al Señor, estaban adorando, estaban en medio de un momento de ayuno, estaban reunidos, y en medio de ese momento de ayuno el Espíritu Santo habló a ellos y les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, que yo no puedo venir aquí y decirle a ustedes, hermanos, se me ocurrió hacer esto, porque entonces estoy dirigiendo la iglesia yo, y eso sería dirigirla en la carne. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo todos y nos ponemos en ayuno y en oración, independientemente que estemos aquí reunidos o estemos en nuestras casas, y digamos, vamos hermanos a dedicar esta mañana de ayuno y vamos a ayunar hasta el mediodía, podemos ayunar. Eso depende de la capacidad también física de cada persona. Hay personas que pueden ayunar hasta el mediodía, hasta las 3, hasta las 6 de la tarde, hasta el día siguiente o más días. Pero no porque tú ayunes más, eres más espiritual que el otro. Eso no tiene que ver. Que tú dispongas en tu corazón separar ese tiempo es lo que importa. Y en ese momento Dios le habla a alguna persona a través de su espíritu y le da una instrucción. Y esa instrucción nos la confirma el Espíritu Santo a los demás. Eso fue lo que pasó aquí. El Espíritu Santo le tiene que haber hablado a alguno, no dice a quién. Puede haber sido a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Judas Tadeo, a Mateo, a Marcos. Incluso le pudo haber hablado a cualquier otro de los que estaban allí. Y les dijo, quiero que me separen a Saulo y a Bernabé. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que es el propósito del Espíritu Santo? Porque se cumple, porque Bernabé y Pablo son piezas fundamentales en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y Pablo fundamental para la iglesia gentil. Él es la parte fundamental de la iglesia gentil que usó Jesucristo para fundar la iglesia y para que nos llegara el mensaje a nosotros. Dos, miren, esto es muy importante. 2, Hechos 3, 4. Vamos 2 versos más arriba del mismo capítulo. El Espíritu Santo es quien envía a predicar. Aquí mismo, Hechos 13, verso 4, dice:
Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. O sea, el Espíritu Santo es el que te envía a ti a predicar. No es el hombre, no es el pastor. Si usted está sentado allí y usted está esperando que yo le diga, hermano, usted puede ir a predicar a tal lado, hermano, usted, no soy yo. El que dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Es el que le va a decir a usted. En algún momento la hermana Alejandra, quizás en su trabajo, se ha encontrado con algún compañero o compañera que está afligido y le predica la palabra. Porque ¿quién? El Espíritu Santo le puso a ella en su corazón una palabra para esa persona. Así mismo lo va a hacer con cada uno de ustedes. Pero para poder hacer eso, ¿qué hay que estar? Conectado con el Espíritu Santo, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y aquí está el respaldo. Hechos 13:4. Ahora, el Espíritu Santo es quien prohíbe en la iglesia, no el hombre. No el hombre. Nos hemos encontrado hoy en día con muchas personas, con muchas sectas que te prohíben comer alguna cosa, que te prohíben beber alguna cosa, que te prohíben hacer alguna cosa, pero son mandamientos de hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo, el Señor, se le reveló en la visión a Pedro, le dijo a Pedro, en el lienzo aquel donde habían muchos animales inmundos, mata y come. Y cuando Pedro le dijo, no, Señor, porque en mi boca no ha entrado ninguna cosa inmunda. Y entonces el Señor le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y esto ocurrió aquí en los principios del libro de Hechos. Cuando Pedro iba a ser llamado para ir donde Cornelio, para poder allá predicarle la palabra a aquel hombre y que él se convirtiera junto con toda su familia y recibieran el Espíritu Santo. Entonces vemos que el que prohíbe no es el hombre, porque Pedro quiso prohibirse él mismo comer, y Jesús el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. La iglesia del Señor ha sido santificada no por el hombre, sino por Él. Y su Espíritu Santo está aquí para santificarnos cada día más. Miren lo que dice Hechos 16:6. Vamos a Hechos 16:6 para respaldar esta palabra, que el Espíritu Santo es el que prohíbe. Porque yo no le puedo decir a ustedes el Espíritu Santo es el que prohíbe porque se me ocurrió, sino porque tiene que estar escrito en la palabra. Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto fue a Pablo cuando iba en un viaje. Ellos iban a llevar la palabra para Asia. Pablo quería predicar en Asia, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo le dijo, te lo prohíbo, no vayas a predicar la palabra allá. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo lo prohíbe? Porque Él sabe, Él conoce qué corazón está listo y cuál no, dónde se va a predicar la palabra y va a producir fruto y dónde no. Pero muchas veces nosotros somos porfiados y queremos predicar donde no tenemos que predicar, y lo que terminamos es desarmando tremendo alboroto, tremendo problema. Y esto, como ¿qué ejemplo puedo dar? Como que te pongas a predicar en medio de tu trabajo y no te pongas a trabajar. ¿Tú crees que está bien de las 8 horas que te paga tu jefe para trabajar, que tú las agarres para ponerte a predicar? No, porque te están pagando por esas 8 horas. Pero en tu hora de almuerzo predica todo lo que quieras. Es tu hora de almuerzo. En tu tiempo libre predica todo lo que quieras. Entonces uno tiene que saber dónde predicar y cómo predicar. Primero preguntándole al Espíritu Santo, ¿puedo predicar aquí? Le voy a contar un testimonio rápido. Antes de irme de viaje a Panamá en diciembre, yo tenía mi pasaporte vencido y tuve que viajar a la embajada de Panamá en Santiago para renovarlo. Bueno, y yo estaba acá en mi casa durmiendo y de repente el Espíritu Santo me dice, predica en el metro. Predica en el metro, me dice a mí. Y también fui a orar por la moneda para que saliera toda corrupción, y le doy gracias a Dios porque ha estado saliendo toda la corrupción que hemos visto en la moneda y seguirá saliendo.
Y yo tenía miedo, hermano. ¿Usted cree yo tenía miedo? Yo me subí al metro y decía, ay, Dios mío, ponerme a predicar aquí y la gente que es tan mala aquí me vayan a gritar, Y yo agarré el metro en escuela arriba, ¿no? En escuela militar, ¿cómo es que se llama la siguiente que sigue? Bueno, no me acuerdo, la que estaba antes de escuela militar. Agarré el metro ahí y me subí. Y yo dije, ay, tengo que predicar, porque si no me voy de aquí voy a ser desobediente al Espíritu Santo. Y yo no quiero desobedecer. Y me fui al barrio May porque tenía que ir a comprar unas cosas allá. Y justo antes que llegara a la parada del barrio May, digo yo, aquí es la hora. Y comencé a predicarle. Y hermanos, arrepiéntanse que yo estoy aquí de parte de Dios. Y comencé a predicarle. Pero ¿sabe qué? Prediqué la palabra. Muchas veces sentimos miedo y humanamente es normal. Pero cuando el Espíritu Santo toma tu vida, dice que nosotros tenemos poder. Y entonces yo prediqué con poder. Y las personas escucharon el mensaje. Y el que tenía que escucharlo, lo escuchó. Y la gloria sea para Él. Yo me fui, yo solté la palabra y me fui por el metro contento porque pude predicar. Pero ¿cómo me hubiera sentido yo si no hubiera predicado? Que me daba más vergüenza hacerlo que tener confianza en Dios. Y a veces vamos a ser probados así y tú vas a entrar en lucha. Dígame, hermana. Espérese, hermana, compártalo acá. Compártalo aquí. Comparta el testimonio. No soy muy buena para hablar con esto. Y no resulta que mi esposo arrendó una máquina en Sodimac. Y yo soy bien recta para mis cosas. A mí no me gusta andar con mentiras ni cosas raras. Y nunca he cortado montes yo con esta máquina porque no es lo mío. Arrendé la máquina y la miré, pues. Y llegó mi esposo a la casa, o sea, voy a partir por lo corto. Después la fui a devolver, me bajo de la camioneta, agarro la máquina y oro primero. Y digo ya Señor Jesús, que me acompañe bien a entregar esta máquina. Y llego allá y bueno, estas son mis palabras, la tipa que estaba ahí me dice, pero la máquina viene quebrada, me dice. Y se me paran los pelos a mí y yo dije, quebrada, chuta. Y me viene algo a la mente y yo dije, no, iba así la máquina porque yo estaba en el mesón y yo la miré y la máquina iba fisurada. Entonces ya me puse a reclamar ahí, yo le dije, ¿sabe qué? Le dije yo, si yo hubiese visto que esto iba así, bueno, yo le reclamo a mi esposo, porque yo soy de esas que si yo veo que algo se hizo, está malo. Y ya después yo llegué a la casa y le conté la historia a mi esposo para hacerla cortita. Y también después llegué a la camioneta y dije yo, pucha Señor, dije yo, ¿por qué esto si yo lloré antes de ir a entregarla? Porque yo hago eso. Nunca le he dicho a mi hijo que yo siempre estoy llorando por lo bueno y por lo que pueda pasar. A la casa y yo le dije, Kino, le dije yo, pero tú viste esta máquina que estaba así. Sí, me dijo, yo la vi, yo traté de repararla, pero ¿para qué? Dije yo, si esto es así, vamos a averiguar por la máquina, valía como 1.200.000. Y ya como que me enojé con mi oración, con Dios y con el Espíritu Santo, y yo dije, pero ¿por qué? Si... Y al final todo se fue solucionando. Mandé a buscar las máquinas, obviamente no me mostraron que me salió como por 40.000 pesos la talla, pero fue solamente porque iba así, y la máquina valía muy cara y ya había averiguado todo. Y dije, ya no importa, lo voy a pagar porque... Y tenía ganas de ir a culpar a mi esposo igual y decirle que por qué él no se había fijado, pero a la final... El Espíritu Santo estuvo ahí y me ayudó, de verdad. Sí, de verdad. Qué bueno. Mira, ahí aprendemos ¿por qué? Porque el Espíritu Santo le respaldó, el Espíritu Santo le dio sabiduría también, porque era muy posible que pudiéramos reaccionar incluso a la carne.
y que nos hubiéramos agarrado a insultos con la persona y hubiéramos dañado nuestro testimonio. Pero dice que cuando nosotros dejamos que el Señor tome control de las cosas, Él se va a encargar de resolverlo. Y Él lo resolvió. Y aquí vemos la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo para que seamos hijos. Entonces el Espíritu Santo es quien prohíbe, y Él prohibió. Y 4, el Espíritu Santo es quien nos confirma. Hechos 15:28. Vamos a Hechos 15:28. Ahí mismo atrás dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, cuando nosotros vamos a hacer algo dentro de la iglesia y nosotros, el Espíritu Santo nos dirige, porque aquí tenemos hasta ahora 4 puntos. El Espíritu Santo es quien habla, el Espíritu Santo es quien envía a predicar, el Espíritu Santo es quien prohíbe y el Espíritu Santo es quien confirma. Él es quien confirma en nuestro espíritu y nos da la paz que necesitamos nosotros para poder cumplir el propósito de la iglesia. Entonces 5 dice: el Espíritu Santo es quien nos enseña. Juan capítulo 14 verso 26. Y esto fue cuando Jesús le hablaba a los discípulos y les decía que ellos serían enseñados por el Espíritu Santo. Juan 14 26. Miren lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. O sea que el Espíritu Santo le iba a recordar a los discípulos todo lo que hablaron con Jesucristo desde el primer día hasta ese día de su muerte, incluso hasta después que fue ascendido al cielo, que habló con ellos. Y aquí vemos claramente que no puede funcionar la iglesia, no puede prosperar la iglesia si el Espíritu Santo no va adelante. Ninguna iglesia va a prosperar. Ahora usted me dirá: hermano, pero ¿y cómo este montón de secta que está llena de gente? Estar llena de gente no significa prosperar. Cuando nosotros estamos llenos de gente, una iglesia llena de mucha gente, no significa que sea una iglesia que esté próspera ni llena del Espíritu Santo. Es eso, una iglesia llena de gente. Puede ser una iglesia llena de emociones, puede ser una iglesia llena de muchos errores. Pero si el Espíritu Santo está y nosotros estamos dirigidos por el Espíritu Santo, somos una iglesia próspera. Esta es una iglesia próspera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ponemos la mirada en el reino y su justicia, y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, y dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Eso es prosperar. Prosperar no es tener multitudes, prosperar no es tener muchos recursos económicos. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos y Él nos los va a dar, siempre y cuando nosotros confiemos en Él. Ahora, pasemos a esto rapidito. Quiero que entendamos un poquito sobre el Espíritu Santo en arameo. Ruha Dakusha. Ruha Dakusha es la forma de escribir Espíritu Santo en arameo. Y su significado es la persona de la deidad trina. O sea, el Ruha Dakusha es como se escribe y se pronuncia Espíritu Santo en arameo. Esa es la forma que hay en el lenguaje arameo para escribir Espíritu Santo y para mencionarlo. Entonces, según la palabra, es la persona de Dios. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios, es la persona de la Trinidad. Porque tenemos al Señor Jesucristo, que es el Señor de la Trinidad y Dios, y tenemos al Dios Padre Altísimo, Gran Yo Soy, Adonai, El Shaddai, Elohim, como le llaman muchos nombres, pero Él es el Dios eterno Padre. Y tenemos la persona de Dios, que es
el Espíritu Santo, el Ruja Dakutsa. Esa es la persona de Dios. Por eso la gente piensa que el Espíritu Santo es una fuerza eléctrica, es una sensación, es un humo, es un fuego. No, no es eso. Es una persona como usted y yo, pero espiritual. Por eso esa persona del Espíritu Santo, la persona de Dios, cuando llega corporalmente a nuestra vida, nos transforma. Y nosotros podemos hacer visible lo invisible de Dios, porque permitimos que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas, como lo que usted hizo, hermana. Entonces, seguimos. El significado de Ruja, según el diccionario arameo, es espíritu, aliento, vida física, viento, soplo. ¿Y cómo se manifestó la llegada del Espíritu Santo en el día Pentecostés, que lo vimos el domingo pasado? Como un fuerte viento. Ahí está. El Espíritu Santo se manifiesta como un viento, pero fuerte, un soplo. Ahora, y esto lo vamos a profundizar un poquito más. Kutsha o Dakusha sería santo, santidad, lugar santo. O sea, cuando Dios habló con Moisés y Moisés llegó donde estaba la zarza ardiendo, era la manifestación del fuego de Dios, del Espíritu Santo. Recuérdense que vimos también en el domingo pasado que el Espíritu Santo se manifestó como lengua de fuego. Entonces, el fuego de Dios, que era el Espíritu Santo en la zarza que ardía y no se consumía, Moisés iba caminando y Dios le dice: detente allí, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es santo. ¿Y por qué era santo? Porque estaba allí el Kutsha, el Santo Espíritu de Dios, el Ruja Dakusha. Entonces, teniendo claro eso, vamos a ver la otra parte del Espíritu Santo, porque está el Ruja Dakusha, que viene siendo el Espíritu Santo como Espíritu Santo y como persona, y está el Ruja Kadisha, que viene siendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, que no es lo mismo. No es lo mismo el Espíritu Santo de Dios en la santidad de Dios que el Espíritu Santo manifestándose a través de los hijos de Dios, porque Él ahí se manifiesta a través de tu espíritu. Usa tu cuerpo como templo, porque dice la Biblia que Él está con nosotros y en nosotros. Ahora vamos a analizar el Espíritu Santo dentro del hombre, ahora, que viene siendo ¿qué? Kadisha. El Kadisha es el Espíritu Santo en nosotros, puro, limpio. Según el diccionario de arameo de la Biblia Pechita, significa puro y limpio. ¿Qué te hace a ti puro y limpio? ¿Qué nos hace a nosotros puro y limpio? El Espíritu Santo. Porque nosotros por nuestros propios medios no somos puros ni limpios. Queremos lo contrario. El apóstol Pablo decía en el libro de Romanos: lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que deseo no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y decía: gracias al Señor Jesucristo, gracias a ese Jesucristo que fue el que me libertó. Pero ¿cómo te libertó? Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él nos advierte, nos reprende, nos corrige, nos endereza, nos guía. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, usted comienza a manifestar un Kadisha, que viene siendo pureza, limpieza. Usted es puro y limpio. Por eso no podemos entender cuando Dios dice: sé santo como yo soy santo, y que nosotros tenemos que ser justos y limpios y lavar nuestras vestiduras. No podemos entender. ¿Y cómo lo hacemos? Claro, la única forma de hacerlo es permitiendo al Espíritu Santo que ocupe nuestra vida, nuestro templo, que es el templo de Él, nuestro cuerpo, que es su templo, y Él entonces se entrone en nuestro corazón y tome las decisiones que estuvimos viendo, porque Él es el que guía, enseña, prohíbe, predica. ¿O usted cree que cuando usted va a hacer algo malo y comienza a palpitar su corazón rapidito así, comienza a sudar y le entra un miedecito, usted cree que eso es de usted? Es el Espíritu Santo que le está advirtiendo, que le está prohibiendo, que le está reprendiendo, que le está hablando. Entonces ahí tenemos que tener nosotros nuestros sentidos alerta para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde viene la raíz de Kadisha?
porque ya vemos que la raíz de ruja es espíritu, aliento, vida, física, viento y soplo. Por eso no volvimos a explicar el ruja, sino solamente el kadisha. Ahora, la raíz de kadisha viene de ¿qué? Espíritu. Rak, tomar aliento, respirar, revivir. Según Génesis capítulo 2:7, cuando Dios creó al hombre, dice que Él tomó del barro de la tierra y con sus dedos formó al hombre. Y después, ¿qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué es el rak? Que viene siendo la raíz de espíritu, tomar aliento, respirar y vivir. Dios sopla en nosotros el aliento de vida inicial, pero lo sopló a través de Adán. Pero Adán, ¿qué pasó después? Murió. Pero murió ¿cómo? Espiritualmente. Y esto está en Génesis 2:7, la creación del hombre. Ahí comenzamos a recibir el aliento de vida. El hombre fue formado, el hombre fue creado para que el Espíritu Santo habitara dentro de él. Porque aquí está desde el principio. En Génesis capítulo 2 verso 7, Dios sopla el aliento de vida, el Espíritu Santo sobre nosotros. Dentro de nosotros, Él sopla en nuestro espíritu. Sopla el Espíritu Santo, sopla el kadisha, el rak. Entonces, el santo, que viene siendo kedesh. La raíz kedesh dice ser puro, limpio, santo, apartado para uso, santo, consagrado, dedicar. O sea, Dios creó al hombre para que fuera puro, santo y apartado para Él y dedicado para Él. Para eso nos creó Dios. Entonces, vamos aquí para terminar rápido esta parte importante, la vida de la iglesia. La vida de la iglesia dice, el ser humano, Dios lo creó desde el principio para que su espíritu habitara en él. Según Génesis 2:7, lo que vimos recién. Pero luego muere, según Génesis 3:6 al 7, donde fue engañado, ¿por quién? Por la serpiente, la mujer. Por ende, comió del fruto ella, comió también Adán, y los dos murieron, pero no murieron físicamente, sino que murieron espiritualmente. Por lo cual la única forma de volver al ser humano a revivir sería ¿cómo? Resucitando. Y aquí, ¿cuántas veces resucitamos? Pues nosotros resucitamos 2 veces. Ya se puso inventor el pastor. No se preocupen, yo se los voy a respaldar con la palabra. Vamos a Hebreo capítulo 9 verso 27. Libro de Hebreo capítulo 9 verso 27 dice: y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de el juicio. Ok, según la Biblia, nacemos 2 veces y morimos una sola vez, según Hebreo. Pero eso es una muerte física. Esa es la muerte física. Para nosotros está estipulado nacer una vez y morir una vez. Físicamente no tenemos oportunidad de volver a nacer. Por eso el tema de la reencarnación queda desestimado. Nosotros no creemos en la reencarnación, creemos en la resucitación, en eso. Ahora, vemos que la Biblia habla que hay una sola muerte, pero habla también que hay 2. Vamos a ver esto. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Seguimos con el Espíritu. Dice: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Entonces hay 2 muertes. Pero la Biblia habla de 2 muertes espirituales. Una muerte física y 2 espirituales. El hombre nace con el espíritu muerto. Por ende, el hombre al nacer con el espíritu muerto necesita resucitar una vez
y después resucitar otra vez. Ahora les voy a explicar eso. Explíquemelo bien porque como que me tiene confundido. No se preocupe, yo se lo voy a explicar. Ya vimos que en Apocalipsis Jesús dice que el que tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia, que el que venciere no sufrirá la segunda muerte. O sea que después que nosotros nos morimos de este mundo, hay otra muerte. Hay otra muerte, que es la muerte eterna. Pero para eso, vamos ahí, Efesios capítulo 2, verso 1 al 7. Verso 1 al 7. Mira lo que dice Efesios 2, 1 al 7. Dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea que cuando yo estoy en mis delitos y pecados, estoy muerto, pero Él nos dio vida, en lo cual anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él, que dice aquí, nos resucitó, verso 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, estamos viendo que la primera resurrección nuestra es la resurrección de nuestra muerte por nuestros delitos y pecados. Es cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Lo que hizo mi hermano Leo, lo que hizo mi hermana Lorena el domingo pasado, esa oración de fe que ustedes confesaron, esa oración fue: ya no vivo yo, ahora vive Cristo el Señor en mí. Ya no me gobierno yo, ahora mi vida la gobierna el Señor Jesucristo, porque yo pedí al Espíritu Santo que me guiara. Entonces allí usted pasa de muerte a vida. Ahora el siguiente paso es el bautismo en el nombre del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Ese es el siguiente paso a pasar. Entonces para eso nos preparamos, vamos a estudiar, vamos a prepararnos para cuando demos ese paso del bautismo, estemos claros del paso que vamos a dar y estemos también claros de las cosas que tenemos que saber antes de dar ese paso, que es bien importante. Ahora, esa es la primera resurrección del hombre, porque el hombre nace muerto. La primera resurrección es cuando confesamos al Señor Jesucristo como Señor de nuestra vida, porque allí nosotros tenemos vida. Él, según Efesios, dice que Él nos resucitó juntamente con Él. ¿Para qué? De nuestros delitos y pecados, de nuestra forma antigua de vivir, de nuestra forma antigua de pensar, de lo que nosotros hacíamos. Y ahora tenemos una nueva vida en el Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de la iglesia, que tengamos esa primera resurrección. Pero viene la segunda resurrección. ¿Cómo así? Sí, está la segunda. La primera resurrección es esta, que nos revive a nosotros nuestro espíritu que estaba muerto y nos da vida. Ahora vamos entonces a la segunda que está en Apocalipsis 25 al 6. Hablemos de la segunda muerte y la segunda resurrección. Miren lo que dice Apocalipsis 25 al 6. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Escucha lo que dice esto, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Pero los otros muertos, ¿cuál está hablando de los otros muertos? Los que no fueron resucitados en vida, confesando al Señor Jesús como Señor y Salvador. Esa es la primera resurrección. La resurrección de nuestros delitos y pecados a una nueva vida que vamos a comenzar a vivir aquí, antes de que venga la muerte física. Todo esto es espiritual. Dice, esta es la primera ¿qué? Léalo, dígalo conmigo. La primera ¿qué?
resurrección. Esta es la primera resurrección. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos revividos aquí en este mundo, tomando la decisión de creer en el Señor Jesús como Señor de nuestra vida. Ese es el propósito de la iglesia. Que las personas dentro de la iglesia reconozcan al Señor Jesús como Señor y Salvador, y que puedan experimentar la primera resurrección, y que se congreguen para ser los hijos de Dios. Entonces dice el verso 6. El verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene ¿qué? Parte en la primera resurrección. La segunda muerte dice que ¿qué? No tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y no vamos a entrar en detalles del milenio ni nada de estas cosas, porque esto es harina de otro costal. Lo que yo quiero hablarles a ustedes es que allí el libro de Apocalipsis dice que de bienaventurados lo que recibimos nosotros la primera resurrección y no tenemos parte de la segunda muerte. O sea, que para culminar y concluir el mensaje de hoy, el Espíritu Santo ordena a la iglesia. El Espíritu Santo nos dice cómo guiar la iglesia, cómo desarrollar personas para que se encarguen de ciertas áreas. Pero eso ¿quién? El Espíritu Santo lo ordena aquí en la palabra. Con la palabra nosotros lo sustentamos. Después de eso, el Espíritu Santo nos dice que tenemos que nosotros resucitar. Tenemos que ser santos, puros y sin mancha, pero que Él venga a habitar en nosotros, de tomar el control de nuestra vida. Eso es importante, porque sin eso somos una iglesia vacía. Y cuando nos referimos a una iglesia vacía, no es el edificio, somos nosotros los individuos personalmente. El que no siente la presencia de Dios en su vida es porque todavía no le ha permitido al Espíritu Santo que se manifieste. Y el Espíritu Santo dice que el que vence, el que tiene oído y escucha al Espíritu Santo y vence, no tendrá y no sufrirá en la ¿qué? En la segunda muerte. No tendrá parte en la segunda muerte. Porque nosotros vamos a morir en la primera, pero vamos a morir en el Señor Jesucristo. Y aquí en Apocalipsis 20 nos deja claro que según lo que estamos viendo aquí, Apocalipsis 20, 5 y 6 nos lo dejan más que claro. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Los otros, los que no aceptaron, los que se les invitó muchas veces a ser parte de los hijos de Dios, los que se les predicó y no aceptaron al Señor, esos no van a resucitar. Vamos a resucitar nosotros, los que hemos creído y hemos renunciado. Y dice en el verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y no está hablando de la resurrección de cuando venga el Señor Jesucristo, sino la resurrección que nosotros tenemos ahora, de que confesamos al Señor y nos resucitó de nuestros delitos y pecados y de nuestra muerte y nos ha hecho santos. ¿Por qué? Porque seremos nosotros sacerdotes de Dios en Cristo Jesús y reinaremos con Él en el milenio. Y con esto termino. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Que para esto lo que nosotros estamos aquí buscando la salvación para este día. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la segunda resurrección. La primera resurrección es en vida, cuando nos revive de nuestros delitos y pecados, de nuestra muerte espiritual. Y la segunda resurrección es esta, cuando nos levanta de los muertos, si es que hemos muerto en el Señor Jesucristo. Y si estamos vivos, nosotros los que estamos vivos veremos a los que son resucitados primero, y después Él nos tomará. Dice que nos tomará y seremos llevados juntamente con Él al cielo. Y aquí culminamos el mensaje de hoy. Con esto culminamos el mensaje de hoy. Si usted le preguntaran cuál es el propósito de la iglesia, ya usted
sabe cuál es el propósito de la iglesia y cuál es el fin, que seamos levantados en ese día glorioso, que el Señor Jesucristo venga por su iglesia.